estábamos comentando, porque está muy reciente, la imputación de la que fuera alcaldesa de Zaldívar por un presunto delito de prevaricación urbanística. ¿Han hablado con ella? Sí, efectivamente hemos hablado con ella, pero yo creo que poner encima de la mesa algunos antecedentes. La izquierda soberanista en Zaldívar ha estado siempre y ha sido contraria al vertedero de Zaldívar. Esto es algo que se puede comprobar y que lo sabe todo el pueblo de Zaldívar. Es decir, nosotros hemos denunciado siempre ese vertedero y además siempre hemos mantenido una posición en la que hemos subrayado la falta de transparencia y algunas cosas opacas y oscuras que ocurrían en ese vertedero. Esto también se puede comprobar. Es más, cuando ese vertedero ha pedido, estando nosotros en el ayuntamiento, algún tipo de ampliación, nos hemos negado rotundamente. Por lo tanto, la posición de la izquierda soberanista ha sido contraria a ese vertedero desde el inicio. ¿Qué es lo que ocurre en el 2019? En el 2019 se pone en marcha un plan general de ordenación urbana, cosa que se hace en todos los pueblos y ciudades de este país. En ese plan de ordenación urbana hay una ocupación irregular por parte de ese vertedero de aproximadamente 60.000 metros cuadrados que se considera irreversible. Y todos los técnicos del ayuntamiento, el aparejador, el arquitecto, la secretaria, la empresa que hemos contratado para que nos asesore en el plan de ordenación urbana, y todos los técnicos de la Diputación de Vizcaya dicen que ese plan de ordenación urbana es correcto, es legal, y que por lo tanto lo que hace la alcaldesa es suscribir con su firma algo que le ponen encima de la mesa y que cuenta con el aval de todos los técnicos del ayuntamiento, de la Diputación de Vizcaya y de la empresa que ha sido contratada para, asesorar en el plan de ordenación urbana. Y luego hay otra cosa que quiero subrayar. La alcaldesa dimitió después por cuestiones personales, nada que ver con esto. Ahora mismo trabaja en el puesto de trabajo anterior al que tenía antes de ser alcaldesa, cosa que es habitual en Euskal Herria Bildu. Y esto es todo lo que hay. Entonces, no hay en ningún caso ningún tipo de interés, muy al contrario, siempre hemos manifestado una posición absolutamente contraria al vertedero. No ha habido un beneficio por parte de la alcaldesa de ningún tipo. Lo que ha habido es un plan de ordenación urbana que cuenta con los avales de todo el servicio técnico del ayuntamiento, de la empresa asesora y de la Diputación de Vizcaya, que es la que da al final el visto bueno en los pueblos creo que hablo de memoria, que tienen una población inferior a 5.000 habitantes, y lo que hace es firmar ese plan de ordenación urbana que consolida una cosa que desde el punto de vista de los técnicos ya era irreversible. Eso es todo lo que ha pasado. Pero puede ser que incurriera en alguna práctica irregular, por eso se está investigando, ¿no? Bueno, fuera consciente o no fuera consciente, tuviera más o menos conocimiento o... Claro, pero si tú eres alcaldesa de un pueblo y todos los técnicos de tu ayuntamiento, la empresa asesora y todos los técnicos de la Diputación de Vizcaya te dicen que el plan general es un plan que no tiene irregularidades, que consolida una irregularidad, ciertamente, que es la ocupación de ese vertedero, que cada vez que ha pedido la ampliación ha contado con la oposición firme de la izquierda independentista, bueno, lo que habría que demostrar es si hay algún interés por parte de la alcaldesa en hacer eso de manera consciente y deliberada. Y es evidente que no, es decir, que no ha habido ningún tipo de interés en ese sentido, lo cual, la diferencia de otros casos, ¿verdad?, que estamos conociendo últimamente, en el que sí puede haber un cierto interés, porque hay gente, por ejemplo, en Guecho, que ha tomado decisiones que les afectan o que supuestamente les pueden beneficiar en la medida que forman parte de una inmobiliaria que hace casas de lujo en las que algunos de los que han formado parte de esas decisiones quieren adquirir una de esas viviendas, ¿no? Por lo tanto, yo lo que quiero dejar absolutamente claro es que sigo diciendo con claridad que Euskal Herria Bildu, 0 casos de corrupción. Este no es un caso de corrupción, es un caso que dicen que puede existir una irregularidad, pero hombre, la irregularidad viene avalada, digo, por todos y cada uno de los técnicos del Ayuntamiento de Zaldívar y por todos y cada uno de los técnicos de la Diputación de Vizcaya, que son los que le dan el visto bueno al plan de ordenación urbana. Bueno, vamos a ver cómo se sustancia en términos judiciales. Hay una petición de nulidad de actuaciones, vamos a ver cómo se desarrolla eso, pero hoy esa alcaldesa que dimitió al poco tiempo de eso, pero que no por este caso, sino por razones personales, trabaja como funcionaria en otro ayuntamiento y es un trabajo de asistencia social. En Guecho, dentro de unos minutos arrancará el pleno. Esta mañana van a pedir la dimisión de la alcaldesa. Nosotros consideramos que hemos dado muchas oportunidades a la alcaldesa. Cualquiera que haya podido seguir nuestra actuación en el Ayuntamiento de Guecho
sabe que hemos pedido por activa o por pasiva, en privado y en público, a la alcaldesa que fuera transparente en este tema, que pusiera toda la información encima de la mesa. No lo ha hecho y consideramos que eso es un hecho grave. Bueno, hay que recordar que la propia alcaldesa en Guecho en su día pidió la dimisión de estos concejales a la Junta Local y la Junta Local del Partido Nacionalista Vasco no lo aceptó. Entonces, vamos a ver, lo que consideramos es que tiene una cierta responsabilidad política, no en el caso concreto, sino en la ocultación de datos a la oposición. Y creemos que no habría que poner el foco en una persona, en este caso en Guecho, sino en una forma de hacer política, en una forma de gestionar las cosas, y creo que eso es lo que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Que es, desgraciadamente vimos una coyuntura histórica en las que las posiciones autoritarias están ganando peso y en los que la ejemplaridad debería ser el santo y seña de las formaciones políticas que tenemos responsabilidades institucionales y sociales. Nosotros nos vanagloriamos de tener esa virtud, de tener 0 casos de corrupción, y por lo tanto consideramos que estas prácticas lo que hacen es alejar a los ciudadanos y ciudadanas de lo que es una responsabilidad política que es importante, que es la gestión de la cosa pública. En materia de gestión, tenemos reciente esta semana el encuentro entre el Lehendakari Pradales y el presidente Sánchez. Un encuentro del que salió pues, un nuevo plazo para avanzar en las competencias pendientes, demandas que no sé si son compartidas por Euskal Herria Bildu. Hombre, las demandas son compartidas. Yo haría un par de apuntes con respecto a esta dinámica, ¿no? Llevamos 46 años tratando de completar un estatuto que es una ley orgánica, debía estar completada ya hace muchos años. Esto nos lleva a considerar que el modelo de relación que tenemos en estos 3 territorios con respecto al Estado es un modelo de relación que se tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque esto lo que no puede ser es una especie de intercambio de cromos, y en función de que el gobierno del Estado necesite o no apoyos parlamentarios, doy o no competencias. No, mire usted, hay que acabar con la fase en la que el intercambio de cromos se impone a los intereses nacionales y populares de este país. Nosotros apoyamos a las peticiones que se hacen de complementar absolutamente y total e integralmente el estatuto, pero nos parece que el debate ahora mismo no puede estar centrado sobre el estatuto de Gernika. El estatuto de Gernika hay que completarlo. Nosotros, en segundo lugar, entendemos que el Lehendakari, cada vez que va a Madrid, desde nuestro punto de vista, si nosotros tendríamos la Lehendakaritza, hablaríamos con todos los grupos parlamentarios para compartir cuál es la posición que se va a defender y para informar de qué es lo que se va a hacer. Y en último lugar, lo que tratamos de hacer, y el debate del estatus también tiene que ver y tiene relación con eso, a que aquí hay que hablar del modelo de relación que tenemos en estos 3 territorios, o también en Nafarroa-Garaia, con respecto al Estado. Lo que no puede ser es un modelo de relación que, sustentado en el café para todos, sea un modelo en el que haya un intercambio de cromos permanente, que tiene como consecuencia que los vascos y vascas tenemos derechos flotantes, derechos interpretables, derechos que no están consolidados en la medida que pueden ser aplicados o no, pueden ser respetados o no por un tribunal ordinario, por una audiencia provincial o por el Tribunal Constitucional. Eso es lo que tiene que cambiar. En esas conversaciones que están manteniendo para avanzar en ese nuevo estatus, están hablando en estos términos de una nueva relación con el Estado, de bilateralidad, de blindaje. ¿En qué términos se plantea? Bueno, yo he dicho en más de una ocasión que quiero ser extremadamente prudente y extremadamente cauteloso con este debate. Me parece que estos debates, cuando se hacen en el foro público, pues a veces no permiten, digamos, que eso facilite las cosas. Pero bueno, yo lo he dicho en muchas ocasiones, lo llevo diciendo muchos meses. Creo que hay que abordar este debate con absoluta seriedad. Desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo con el Estatuto de Gernika nos ofrece las pistas suficientes, además del deterioro importante que ha sufrido la autonomía en estos 3 territorios. Y esto ya lo dice el informe Garamendi, no lo dice la izquierda independentista. Nos obliga a repensar cuál es el modelo de relación entre el pueblo vasco y el Estado. Y eso empieza por reconocer que el Estado es un Estado plurinacional, que los vascos somos una nación y que nos tenemos que relacionar como nación con ese Estado. Y eso necesita, evidentemente, de avances en el modelo de relación, en el modelo de blindaje, etcétera, ¿no? Pero yo no iría más allá. Es decir, nosotros no estamos reformando un estatuto como si fuéramos una comunidad autónoma al uso. Nosotros somos una nación que tenemos derechos
y que desde ese punto de vista necesitamos hacer un camino con la suficiente responsabilidad como para, digamos, articular al conjunto del máximo de familias políticas del país en un espacio de entendimiento común, ¿no? Y nosotros vamos a atornillarnos a esta mesa sin ansiedades, sin fechas límite, para tratar de alcanzar un acuerdo que ponga a este país en el sitio donde se merece, que es el de una nación con derechos. Sí, el punto de discusión es el reconocimiento de Euskal Herria como nación, de Euskadi como nación. No parece que vayan a tener problema con el Partido Socialista. Necuandueza lo ha reconocido en diferentes ocasiones en estos mismos micrófonos, que no tiene ninguna pega en ese reconocimiento. Me parecería enormemente positivo para el país que todo el mundo entendiera que hay un espacio común de entendimiento, que es el principio del camino, en el que todos reconozcamos que Euskal Herria es una nación plural, pero que Euskal Herria es una nación, porque creo que de momento este país no ha contado nunca con un texto en el que esto se reconociera tan explícitamente, y por lo tanto eso significaría abrir un camino para abordar cómo se relaciona esa nación con el Estado, qué competencias tiene, qué niveles de blindajes tiene, cómo tiene un camino abierto en la medida en que la voluntad democrática de los vascos y vascas debe de ser respetada. Bueno, yo creo que hemos hecho un camino, hemos alcanzado, hemos desarrollado algunas cosas y hemos avanzado en parte en ese camino, pero todavía queda un trecho. Y el trecho es, fundamentalmente, yo lo resumiría en esta reflexión, ¿no? No vale el café para todos. Nosotros somos una nación, las naciones tienen derechos y en función de eso tenemos que ponernos de acuerdo en cuáles son esos derechos y cuál es el modelo de relación entre esta nación y el Estado, ¿no? Con absoluta serenidad, con absoluta tranquilidad, sin ponerse nerviosos, sin ponerse ansiosos, y creo que lo importante sería que el máximo de familias políticas posibles del país nos pusiéramos de acuerdo en que esta nación, entendida como hogar nacional del pueblo vasco, sea una nación en la que todos los derechos estén garantizados en toda Euskal Herria para todos los vascos y vascas. ¿Incluido el derecho a decidir? Incluido en un camino que permita que la voluntad democrática nacional del pueblo vasco pueda ser expresada, porque si no estaríamos expresado de una manera u otra, si no estaríamos en un contexto en el que hay proyectos políticos como el nuestro que están impedidos de poder ser materializados si esa es la voluntad democrática. Pero no estamos ahora mismo en un debate sobre el ejercicio del derecho a decidir, estamos en un debate sobre esta nación, cómo se relaciona con el Estado, qué competencias tiene, qué blindaje tienen las competencias y a partir de ahí qué camino tiene este país para seguir caminando en función de la voluntad democrática de los ciudadanos y ciudadanas de este país. ¿Y es optimista? ¿Cree que se podrá llegar a un acuerdo a 3? Siempre soy optimista. ¿Optimista y realista? Porque creo que hay bastantes pesimistas por el mundo y el mundo tiene razones como para no ser excesivamente optimista. Yo quiero ser optimista, pero más que optimista quiero ser responsable. Creo que el país se merece otro escenario, creo que el país necesita otros instrumentos, creo que los retos que tiene el país, los estructurales que ha tenido siempre, seguimos siendo un país dividido, un país no reconocido, un país que no tiene respetado el derecho a decidir, pero a eso se le suman un montón de retos, que son retos de época, que es la inteligencia artificial, que es la digitalización, que es el cambio climático, etcétera, y nosotros estamos necesitados de tener competencias en materias que hacen, digamos, que están relacionadas con estos retos de época. Necesitamos competencias soberanas para hacer políticas públicas que permitan hacerles frente con eficacia y con servicio al interés de la mayoría popular, en este caso de los 3 territorios, ¿no? Dice que no se plantea fechas, no pone un plazo. Aitor Esteban hace poco decía que estamos en las semanas clave para llegar a una conclusión y quizá el plazo pueda venir dado por la situación en Madrid o pueden seguir hablando pase lo que pase. Bueno, yo creo que nosotros deberíamos hacer un esfuerzo por alcanzar un acuerdo. Vamos a ver si ese acuerdo es posible o no. Yo no pondría dinámicas de ansiedad con respecto a esto. Es evidente que los plazos corren, es evidente que la inestabilidad en el Estado es un factor que nosotros no controlamos y que está en manos del Partido Socialista y que puede hacer que estos plazos se acorten y que por lo tanto no sea posible implementar ese acuerdo si ese acuerdo existiera. Pero creo que lo importante es subrayar que, desde mi punto de vista,
tenemos que tomarnos el tiempo suficiente y al mismo tiempo tenemos que urgir a que el acuerdo sea lo antes posible. Y en ese equilibrio creo que es donde nos tenemos que mover y donde tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos y de nosotras mismas para poder alcanzar ese acuerdo. Vamos a ver si ese acuerdo es posible o no, pero creo que el país agradecería un acuerdo que ponga a este pueblo en otro escenario político en términos nacionales y sociales. Pero nosotros nos vamos a atornillar a esa mesa y vamos a tratar por todos los medios de que haya un acuerdo que desde nuestro punto de vista permita avanzar a este país en términos nacionales y sociales. Euskal Herria Bildu ha logrado un acuerdo recientemente en el Ayuntamiento de Gasteiz. Gracias al Partido Socialista ha sido posible, decían esta semana, y decía Ramiro González, el diputado general, que lo que quieren es sustituir al PNV y gobernar con el PSE. ¿Se puede entender en esa clave este pacto? ¡Qué obsesión! O sea, nosotros no queremos sustituir a nadie. Nosotros somos un movimiento político plural, un frente amplio que se presenta a las elecciones, que no habla del resto de formaciones políticas, que habla de sus propuestas y que se somete al juicio popular en las elecciones. Yo, por ejemplo, estoy en Gasteiz y además es un movimiento político en el que antes he dicho, tenemos varias virtudes. Una es corrupción cero. Segunda virtud, nosotros no hacemos eslóganes ni publicidad ni marketing, decimos lo primero es el país y el pueblo y luego es el partido o la sigla. Bueno, hoy estoy en Gasteiz y puedo dar fe de que eso ha sido así históricamente en el movimiento de la izquierda soberanista. Es que nosotros en Gasteiz, hace unos años, con Miren Larrión como cabeza de lista, fuimos la segunda fuerza política en el Ayuntamiento de Gasteiz. Y para impedir que el Partido Popular, ese que ahora todo el mundo denomina autoritario, gobernara el Ayuntamiento de Gasteiz, le dimos la alcaldía de Gasteiz a la tercera fuerza política, que era el Partido Nacionalista Vasco. ¿Por qué? Porque anteponemos los intereses populares a los intereses de partido. Esto sería imposible de creer a la inversa. Es más, es que a la inversa ocurre lo contrario, y es que el Partido Nacionalista Vasco, con el PP, impide que gobernemos la Diputación de Guipúzcoa o el Ayuntamiento de Durango. Esta es la gran diferencia. Entonces, ha ocurrido además otro hecho extraordinario con respecto a este presupuesto, y es, desde mi punto de vista, reseñable. Hemos visto a la presidenta Laraba Buru-Batzar enfadada porque supuestamente hemos regalado un presupuesto. Oiga, yo cuando me hacen regalos no me pongo contento. Yo no entiendo muy bien por qué alguien se enfada por tener un presupuesto. Y hemos asistido, un poco estupefactos a decir, no, es que habría que haber intentado hacerlo con Podemos. Oiga, que es absolutamente legítimo, pero que ahora un partido como el Partido Nacionalista Vasco, que se reclama de centro, prefiera hacer pactos con esos que el señor Ortúzar en su día denominó lo peor de la política vasca, por los compañeros y compañeras de Podemos, a los que siempre se les acusa de ser bolivarianos, comunistas, venezolanos, pues no deja de ser un poco sorprendente. Yo creo que hay que sacar una conclusión de todo esto. El Partido Nacionalista Vasco ha decidido que no puede haber ningún absoluto acuerdo con Euskal Herria Bildu. Y esto obedece, desde mi punto de vista, a una estrategia que desde mi punto de vista es equivocada, pero veremos a ver, porque al final será la gente la que decida, ¿no? Aquí hay un interés absoluto, primero, en que Euskal Herria Bildu no gane las elecciones. Ya somos la primera fuerza del conjunto del país, de los 7 territorios. Pero hay una segunda posición que desde mi punto de vista me preocupa en términos democráticos, es, y si ganan, no pueden gobernar. Y si para no gobernar tenemos que aliarnos con todo el mundo, como en Guipúzcoa o en Durango, lo vamos a hacer. Me parece que eso no es sano, me parece que eso no nos hace un mejor país, me parece que eso nos aleja de lo que es una cultura democrática en la que hay alternancia, me parece que eso fija unas alianzas que no son naturales y me parece que no nos hace mejor como... Pero esto es lo que está ocurriendo, Al margen de las conversaciones que están manteniendo sobre el nuevo estatus, de las que ya hemos hablado, ¿tienen cauces de diálogo con el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, para el blindaje del euskera, un asunto pendiente en el Parlamento? ¿Hay posibilidad ahí de acuerdo con el PNV, con el PSE? ¿Están conversando? Nosotros hemos hecho una invitación al PNV y al PSE para alcanzar un acuerdo, porque claro, estamos hablando sobre el estatus, pero tenemos otro tipo de cosas que están encima de la mesa, como problemas como es el tema del euskera. Bueno, es que estamos en el momento en el que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha elevado al Constitucional la ley de la función pública vasca. Estamos ahí. Nosotros hemos hecho una propuesta con respecto al euskera y la función pública, que en la comisión que se ha hecho en el Parlamento de los 3 territorios ha contado con el aval de la mayoría de los expertos. Es decir, la mayoría de los expertos ha dicho que nuestra propuesta es bastante más sólida en términos jurídicos que la que ha hecho el PNV.
Bueno, esto no es una crítica, es lo que han dicho los expertos. Nosotros lo que decimos es, y nosotros hemos hecho una invitación tanto al PNV como al PSOE para hablar y alcanzar un acuerdo. ¿Cuál es nuestra posición? Nuestra posición es que aquí hay 2 lenguas oficiales y que por lo tanto tiene que haber igualdad entre las 2 lenguas oficiales. Segundo lugar, para nosotros que los ciudadanos de este país, 46 años después, tengamos que estar reivindicando cosas como que tenemos derecho a dirigirnos a la administración pública en euskera, pues hombre, ofrece un poco el retrato real de lo que han sido estos 46 años. Y en tercer lugar decimos, oiga, pero nosotros estamos dispuestos a introducir en la propuesta márgenes de flexibilidad. ¿En función de qué? En función de la sociolingüística de cada zona o en función de otros criterios. Es decir, que lo que decimos es, todos los funcionarios de este país tienen que saber las 2 lenguas, podemos hacer excepciones e introducir excepcionalidades en esa dinámica, porque puede haber zonas en las que la sociolingüística sea diferente o puede, por ejemplo, por poner un ejemplo, puede haber funcionarios que no cumplen en estos momentos ese perfil, tienen una determinada edad y por lo tanto podrían estar exentos. Digo como ejemplo, no digo que no lo hemos planteado. Entonces, creemos que en el trinomio, que es igualdad entre las 2 lenguas, derechos lingüísticos, excepcionalidades, debería de haber un acuerdo que nos haría mejores como país, que mejoraría este país entre el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco y Euskal Herria Bildu en estos 3 territorios. Porque cualquier otro acuerdo, y nosotros sabemos que el PNV y el PSOE están hablando sobre esto, nos volvería a introducir en la dinámica de decir, vamos a hacer un acuerdo contra, por ejemplo, la fuerza política que ha ganado en Araba y en Guipúzcoa las elecciones autonómicas. Entonces, nos introduciría otra vez, como con el Ararteko y tantas otras cosas, en la impresión de que aquí lo que se trata sobre todo es de que Euskal Herria Bildu no esté en los acuerdos, ¿no? Una más sobre la situación política en Euskal Herria Bildu. En el relevo en Sortu ha provocado la salida de Arkaitz Rodríguez, que sigue en la dirección de Euskal Herria Bildu como su número 3, ¿no? Es una figura que va ganando peso. ¿Qué futuro le ve? Bueno, yo siempre he sido partidario de hablar en términos colectivos, ¿no? Y yo creo que felizmente Euskal Herria Bildu es un frente muy amplio, un frente muy plural, que queremos que sea todavía más amplio y más plural. Esta es nuestra vocación y creo que vamos a trabajar en eso. Y que entiende la política en términos colectivos. Y por lo tanto hay mucha gente con mucho peso en Euskal Herria Bildu. A mí lo que me satisface ver, porque uno ya va cumpliendo años, es de que las nuevas generaciones se van incorporando con los mismos valores y principios que nosotros hemos tratado de inculcar, con nuestros errores y nuestros aciertos, a una tarea colectiva que es de servicio público, de servicio a este país, de proyecto de liberación nacional y social para este país, ¿no? Yo no especularía sobre estas cosas, de verdad, porque creo que lo importante no son las figuras individuales, sino los equipos en términos colectivos, ¿no? Nosotros siempre hemos dicho que no somos una fuerza política convencional y creo que en esto tampoco lo somos. Es decir, los proyectos no dependen de una única persona, en ningún caso, sino los proyectos dependen fundamentalmente de equipos y en términos colectivos. ¿Por qué? Porque si no, normalmente los proyectos que dependen excesivamente de liderazgos unipersonales suelen ser proyectos que no suelen ser muy sólidos y que normalmente no suelen terminar bien. Intuyo que se refería al relevo generacional que se ha dado en Sortu, también con el propio Xabier Iraola al frente, que tiene 32 años. No sé si nota esa distancia generacional. Bueno, yo creo que soy una persona, evidentemente hay cosas en las que, bueno, yo tengo la edad que tengo y hay cosas en las que yo puedo tener mayor o menor conexión con la generación joven. Tengo muy buena conexión con la generación joven, lo dije con respecto a la gente de Ernai, y lo digo con respecto a Xavi, al que conozco bien, me parece una persona extraordinaria, extraordinariamente formada, y que me parece que es una generación que, como dijo bien, es una generación que acompaña el proyecto histórico de la izquierda abertzale, pero a la que le toca darle contenido, dirección y fórmulas adecuadas a su tiempo. Tiene 32 años y para mí la mayor de las satisfacciones es comprobar que esa generación que ahora tiene 32 años, que no ha conocido otras épocas, que ha conectado con el proyecto histórico de la izquierda abertzale, se eche el país, entre comillas, a los hombros y diga vamos a continuar para hacer de Euskal Herria un país mejor, un país más libre, un país más justo en términos sociales.
Pues Arnaldo Otegi, secretario general de Euskal Herria Bildu, nuestro invitado esta mañana. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuen mi esker.